Y mujeres fabulosas nos siguen acompañando en nuestro Comunicarte de hoy. Y ahora entrevistamos, me encanta haber tenido una excusa para juntarme nuevamente con la investigadora académica y autora Ainhoa Vázquez, a quien yo entrevisté cuando este libro recién salió. ¿Cómo estás, Ainhoa? Absolutamente, muy bien, Antonella, muchas gracias por la invitación. También estoy súper feliz de estar acá. Y sí, pues pasó harto rato, ya pasé como más de un año. Sí, yo creo que fuiste de las primeras personas que me entrevistó cuando salió el libro. Claro, porque a mí me hablan de representación de género y construcciones de masculinidades y denme ese libro. Y de hecho, Narcocultura, que así se llama el ensayo que acaba de obtener el Premio Municipal de Literatura de Santiago, y esa es la excusa contingente para haber invitado a Ainhoa acá, es un libro que a mí me impactó mucho, que puso sobre la mesa y con datos duros de investigación. Además, tú hiciste tu doctorado en México, entonces hay trabajos comparativos sobre la construcción de la narcocultura y la masculinidad al interior de esos contextos, tanto en México como en Chile. Y había cosas que yo más o menos sospechaba, pero leerlas ahí fue como ¡wow! Entonces, primero, ¿por qué crees que al jurado del Premio Municipal de Literatura y también al público en general le ha llamado la atención esta investigación que uno podría decir que es académica, pero al mismo tiempo es tan contingente, popular, está tan enraizada en lo que está pasando hoy día en nuestras comunidades? Sí, yo la verdad igual me sorprendí un poco porque creo que todavía tenemos un poco de reticencia a hablar del tema de la narcocultura en general. Creo que en general se prefiere un poco ocultar este tema y tratar siempre desde el lado de la seguridad y no desde el lado de la prevención. Y el libro un poco lo que hace es hablar desde este lado de la prevención, en el sentido de pensar cómo son los niños y los jóvenes, principalmente los hombres, que se involucran en este mundo. Y qué podemos hacer para reforzar de alguna manera esa identidad que ellos lo ven como una manera tan precaria, que es una identidad no solamente identitaria a nivel de género, sino que obviamente de condiciones sociales, estructurales, inequidades, pero que se manifiesta muy abiertamente en el tema de la masculinidad, para poder prevenir y poder, al menos como un punto de prevención, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tomar atención. Entonces, creo que eso puede haber sido lo que les pareció rescatable del libro. Una de las cosas también que decía el dictamen que hacen es que está hecho para un público amplio, y creo que también era algo que a mí me interesaba mucho. Eso se lo debo mucho a mi editora, a Ana Rodríguez de Planeta. Saludos para la Ana Rodríguez. Saludos, la máxima de la Ana. Porque ella fue la que me incentivó a escribir de una manera distinta también, no tan académica, justamente porque a pesar de que es una investigación con muchos datos, la idea era hacerlo más abierto a un público general, que pudiera ser accesible, entretenido a la vez, a pesar de ser un tema tan complejo y difícil y doloroso para nosotros, que fuera también accesible. Y eso se lo debo mucho a la Ana, que fue la que me incentivó a escribirlo de esa manera, y eso fue algo que también reconocieron en el dictamen del premio, que estuviera hecho, que un tema tan complejo pudiera ser puesto en palabras fáciles, de una manera más liviana de alguna manera, para más accesible, ¿no? Claro, para un público general. Dice, se trata de un ensayo con interesantes aportes, descubrimientos y formas innovadoras de ver la realidad del narcotráfico en América Latina. Se analiza la violencia y su accionar en diversas manifestaciones, música, narconarrativas, narcoficciones en series de televisión, etcétera. Destaca el tratamiento profundo de la identidad de niños y jóvenes arrasados a este mundo y vinculando su masculinidad precaria con la necesidad de visibilizar sus comportamientos. El texto logra transmitir las ideas de la autora en un tema tan relevante a un público no especializado. Eso es lo que dijo el jurado del Premio Municipal de Santiago. Ahí, para quienes nos están viendo en este preciso instante a través de radio.unidad.cl, y quizás luego en nuestro YouTube, está la portada para que busquen el libro, además editado por Paidós. Yo creo que también, quizás una de las cosas que a mí me pareció súper interesante del libro es que separa y al mismo tiempo no mantiene los links, ¿no? los enlaces entre el narcotráfico y la cultura asociada al narcotráfico, y ahí aparecen dos cosas que me parecen importantes. Una, los ritos de pasaje de los que ustedes hablan en el libro, ¿no? Y digo ustedes porque tú trabajas también, citas a otras investigadoras en México que han estado haciendo ese trabajo. Para los chicos que están derechamente trabajando de narcotraficantes o de soldados para los carteles, ¿no? Así que hay una cosa que tiene que ver muy con los que están adentro, pero también hay otra cosa que tiene que ver con los imaginarios, y ahí eso todavía me pone más nerviosa, porque
es como un poco lo que pasó en Estados Unidos con los gangsta, ¿no? Y con toda la cultura que aparece a través del R&B, del hip hop, como una masculinidad deseable. Entonces hablemos un poquito de esa doble presencia que tiene la narcocultura, no solamente entre aquellos que están derechamente metidos adentro, sino también de aquellos que lo ven como una masculinidad ideal. Claro, claro, es que por una parte hablo de la narcocultura como este modo de vida que tienen los quienes están involucrados en este mundo, ¿no? Como las personas que se involucran en este mundo tienen una forma especial, ¿no? Que para nosotros no es accesible, que tiene que ver con un lenguaje, tiene que ver con estos ritos iniciáticos, tiene que ver con una serie de violencias que ejecutan constantemente para seguir probando que son parte del cártel, que son hombres y que son lo suficientemente violentos y audaces para seguir perteneciendo a este grupo. Y eso es una parte que a nosotros prácticamente no nos toca o vemos muy poquito a través de la prensa simplemente. Pero no es algo que nos toca. En cambio, lo que sí nos toca directamente son las ficciones que se han generado en torno al narcotráfico y a la narcocultura, que claramente hay mucha variedad, ¿no? Y hay algunas que son sumamente críticas y otras que son tremendamente banales. Sí. Y que lo que están haciendo es, justo con lo que estás diciendo, mostrar una masculinidad deseable que tiene que ver con esa violencia, con ese ímpetu de mujeres, de poseer, ¿no? De una imposibilidad de saciarse en todos los sentidos, ¿no? A nivel sexual, a nivel de capital, a nivel de emociones, de aventura, que es lo que se está transmitiendo en algunas series de televisión, en algunas películas y por supuesto también en la música, ¿no? Acá también hemos tenido un fuerte impacto principalmente con el tema de la música urbana, que es tal vez lo que más nos llega de este tipo de narcocultura y que ha generado un montón de polémica al respecto. Sí. Entonces, a mí lo que me interesa principalmente de esto también no es tanto, no es criminalizar este tipo de productos culturales, sino que verlos como un aparataje crítico, ¿no? Verlos como una posibilidad que tenemos de reflexionar en torno a ello y no simplemente juzgarlo, porque muchas veces también tenemos esta idea del prejuicio sin siquiera verlo. Por ejemplo, hay muchas narcoseries que son muy, muy críticas del estado de las cosas, muy críticas de los gobiernos, muy críticas de los sistemas, pero como tendemos a pensar que todas las narcoseries son exactamente iguales y que hay una banalización y una apología a la violencia, una apología al narco, nos perdemos ese tipo de productos y nos perdemos esa capacidad crítica que pueden tener esos productos cuando reflexionamos en torno a ellos. ¿No? Es lo mismo que pasa con la música. La música urbana en este momento, claro que tenemos algunos elementos que te muestran esta masculinidad ideal, que te muestran esta masculinidad deseable, hegemónica, violenta, de consumo de mujeres. Pero también tenemos otro tipo de masculinidades que son súper distintas y son muy empáticas, que hablan del consentimiento, que te están hablando de las relaciones monógamas y que incluso son bastante conservadoras y que también lo tenemos en la música urbana. Entonces, a mí lo que me interesa de estos productos es ver qué podemos hacer con ellos para generar una reflexión crítica. Y para tener herramientas, ¿no? Porque yo creo que, como tú dices, el problema tiene que ver con los prejuicios. Estoy pensando con prejuicios de un lado y otro, estoy pensando también en la polémica, por ejemplo, de Emilia Pérez. Claro. Ponte tú, que es una película sobre narcos, no se nos olvide, ¿no? Y que de hecho a mí lo que más me impactó es lo poco empática que es la película con las víctimas. A mí también, narco. Tremendamente poco empática, creo que coincido completamente. O sea, independiente de la mirada superficial e ignorante respecto a Latinoamérica y a México en particular, yo creo que ese es uno de los peligros de los relatos, especialmente audiovisuales, que ha existido respecto al narco, y es como 5, 10, 4 muertos, da lo mismo, es como, son números, y es como, a ver, si hay algo que puede hacer el relato cultural, es transformar esos números y esos titulares en experiencias personales. Exacto, por supuesto. A mí me pasó lo mismo con Emilia Pérez, me parece que es tremendamente esencialista también, así como desde el lado de, o sea, ella cuando hace el cambio hacia mujer, se vuelve buena, o sea, es una cuestión así totalmente banal, esencialista, ridícula incluso, y sí, sumamente poco empática con las víctimas. Claro, y la traigo como un súper buen ejemplo de lo que puede hacer iba a decir el imperio, pero también iba a decir el mercado, se me cruza el imperio, mercado. El término audiovisual es una cosa parecida porque tiene que ver con lo que desde el norte global se instala como relato, ¿no? Y yo creo que una de las cosas interesantes de tu libro, Ainhoa, tiene que ver con que ustedes van a trabajar con lo que hay acá, con lo que hay en nuestro territorio y con los imaginarios que se construyen desde acá, en el territorio. Ahora, volviendo a
el tema. A mí, una de las cosas que me impactó también del libro, especialmente, como decía, cuando hablamos de los ritos de pasaje y de lo que estos chicos tienen que demostrar que son y el tipo de masculinidad que son, que incluye matar a alguien cercano. Haces como así de durísimo en la realidad. Comerse a alguien, claro, son los ritos, es una alguien. cosa impresionante. No desde la manera erótica, por favor, es como canibalismo. Literal. Yo siento que ahí pasan dos cosas, ¿no? Una que tiene que ver con el distanciamiento de lo humano, que es algo que hoy día nos define tanto, el reconocimiento de la dignidad del otro como humanismo básico, ¿no? Y distanciarte de eso, y luego el otro es un pedazo de carne que puede ser utilizado o maltratado, cortado en pedacitos, absorbido, etcétera. Y luego, de nuevo, tratar de eso como un imaginario positivo, como esto es ser hombre, ¿no? Entonces, una vez que ya el libro está entregado y que ha tenido este recorrido, ¿qué es lo que a ti te sigue preocupando de este tema? A mí me preocupan mucho los cambios que ha habido en este mundo, porque en realidad yo lo que hice en el libro fue analizar una incipiente narcocultura también en Chile, pero en general yo no tenía tampoco muchas herramientas en ese momento para hablar de cada una de las narcoculturas que había en cada grupo en particular que estaba en Chile, ¿no? Tanto los chilenos como los extranjeros. Y creo que eso eran unas cosas importantes que creo que sí sirve mucho para pensarlo, que no es una sola narcocultura, sino que son muchas narcoculturas. Cada grupo tiene su propio estilo de vida, su modo de habitar, su hábito, su ecosistema. Pero en ese momento tampoco yo había vivido 17 años en México, tampoco tenía esas herramientas como para poder entender bien cada uno de estos grupos que estaban operando en Chile, te digo, tanto locales como extranjeros, y ahora me he dado cuenta que esto se ha ido cambiando por completo, se va moldeando, se va adaptando, se va mezclando con otras narcoculturas extranjeras. Entonces tenemos en este momento un monstruo bastante difícil de aprender, o sea, de muchas cabezas. De muchas cabezas, sí, y difícil de identificar también, porque de repente uno puede ver un grupo y ese mismo grupo tiene influencias que son de cárteles mexicanos, de cárteles dominicanos, de cárteles venezolanos y además cultura chilena. Entonces todo eso se va mezclando y eso hace también que sea un tipo muy particular de narcocultura. Y eso es lo que me preocupa principalmente, ver cómo se adapta tan rápidamente, cómo cambia tan fácilmente. Y cómo se va mezclando con otras narcoculturas que van llegando, van surgiendo también acá en el mismo territorio. Ahora, ¿sabes qué a mí me preocupa en términos más globales y de nuevo de imaginarios? Porque estoy pensando en, los chicos varones, ¿no? Porque luego están las princesitas narcos, que ese es otro mundo también que del que podemos hablar en otro momento, pero que están ahí ya. Es un lugar oscuro, es un lugar radical y extremo, ¿no? En donde como la vida y la muerte están ahí todos los días y en donde además, tú hablas de eso en el libro, las masculinidades precarias tienen que ver con una búsqueda de destino también. Es como, ¿para qué estoy aquí? ¿A quién pertenezco? Claro. O sea, como buscar grupos de referencia que hoy día están cada vez más difíciles. Exacto. Entonces creo que ahí hay un mundo que mediáticamente ha encontrado espacios de representación a través de las series y también a través de la música urbana, entre otras, ¿no? Porque decimos música urbana acá, pero en México los narcocorridos son... Los narcocorridos, claro. Pero por otro lado, y aquí te voy a tirar una hipótesis, juega conmigo, vi ayer las expresiones del presidente Trump respecto a su exigencia a que otros países suban los precios de los medicamentos. O sea, y yo pensaba, háblame de hacer bullying. O sea, es como el más poderoso contra la gente más débil, que son los enfermos de los distintos países, ¿no? Y también, ¿cómo no relacionar eso con la masculinidad de la narcocultura? O sea, es como, de nuevo, la persona que tiene las armas, que tiene el poder, arrasando con el más débil. Entonces, preguntarte desde tu experiencia como investigadora, ¿cómo esta idea del poder político con legitimidad democrática representativa, me da escalofrío solo pensarlo, claro, como mensaje de representación de la masculinidad mezclada con este otro espacio que está fuera de la ley y que por lo mismo tiene su propio atractivo, están construyendo hoy día una masculinidad donde parece que no hubiera muchas opciones? ¿Cómo lo ves tú? No, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que justamente tiene que ver con que no son tan diferentes, ¿no? O sea, que no es tan diferente el poder autoritario de alguien que ha llegado al poder de manera democrática, pero que ejerce el poder de una forma
no democrática, digamos, autoritaria, con estos chicos que están involucrados en el narco y que necesitan demostrar esa autoridad también frente a los subalternos. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Son en el fondo y eso, por ejemplo, lo retratan sumamente bien algunas narcoseries ahí para volver a los imaginarios y a volver a las narcoseries y a las narcoficciones, cómo sirven para darte cuenta de este tipo de mecanismos. Hay narcoseries que lo manejan súper bien. Por ejemplo, El Señor de los Cielos, en la primera, ahora tiene como 10 temporadas, pero que después ya se desvirtuó por completo el sentido que tenía originalmente. Pero la primera y la segunda temporada del Señor de los Cielos era muy crítica justamente con este poder. Entonces lo que hacía era poner en un mismo nivel a los políticos y a los narcotraficantes o a cualquier persona que tuviera que ver con el crimen organizado, y los ponía en un mismo nivel, no en el sentido de decir todos los políticos son narcos en ningún caso, sino más bien decir, aquí hay una masculinidad que está ejerciendo un poder sobre los más débiles, lo mismo que estás diciendo tú. Y eso lo que te está mostrando es que además es como una moneda con dos caras, pero es la misma moneda, ¿no? Incluso creo que hay en esa misma frase la dicen en algún momento en la primera temporada del Señor de los Cielos, en un momento en que un narcotraficante increpa a un detective y le dice, por lo menos yo soy real. Tú estás engañando a la gente, ¿no? Entonces, pero las masculinidades son iguales, claro, ¿no? o puede aparecer también frente a esta masculinidad legítima, pero totalitaria, digamos, legítima en el poder. Luego podemos cuestionar un montón cómo llegaron ahí, pero bueno, ya, pongamos que democráticamente llegaron ahí, porque inmediatamente yo pienso en el uso de redes sociales y de bots y cosas que sin duda están marcando la manera en que la gente vota. Ya, pero juguemos a que ya, llegaron ahí democráticamente y ahí están. También puede parecer, como ha sucedido, como pasó en algún momento con Pablo Escobar, ¿cierto? Y también con los relatos que se han hecho sobre Pablo Escobar, que luego podemos ir a eso, de que hay una especie de Robin Hood. Claro. Entonces, frente a este poder legítimo pero corrupto, aparece este poder ilegítimo, pero que sí ve a la gente y sí se preocupa por la gente y sí la protege. Estoy pensando también lo que pasa en algunas favelas en Brasil, ¿no? Claro. Entonces también ahí aparece un forado, esta idea de que el narco llega donde no llega el Estado, y que también aparece entonces otro tipo de masculinidad ahí. Claro, esas son masculinidades mucho más paternalistas, pero yo creo que esas masculinidades se han perdido bastante. Creo que era una masculinidad mucho más de la época de Pablo Escobar, de los 90, claro, del Chapo Guzmán, del Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, ese tipo de personajes que teníamos. Hoy me parece que eso se ha perdido muchísimo, y al revés, creo que la mayoría de los narcotraficantes o de los criminales más jóvenes lo que están haciendo es utilizar el poder a través de amedrentar a la población. Y lo que hacen es poner cámaras para que sus vecinos, o sea, antes era la idea de la convivencia con los vecinos, de hacer cosas para que los vecinos estuvieran felices, no sé, los mismos fuegos artificiales, que era, en el fondo era para los niños, no era esta cosa que se inventó que había llegado la merca. No es así, era una cosa de convivencia con la población, era un espectáculo para los niños. Era un regaloneo a los niños, y con los juguetes, y tú sabías que si tenías algún problema, de alguna manera podías ir con el narcotraficante porque te iba a dar la plata para no sé, una operación médica. Hoy ya no, eso ya no existe en nuestras poblaciones. O sea, ahora los narcos están poniendo cámaras hacia sus vecinos para que no los delaten, o para mostrar esa autoridad. Y se están transformando también en prestamistas con altísimas consecuencias. Está empezando a parecer un fenómeno que no habíamos visto. Eso es lo que me refiero un poco con el miedo que me da, porque creo que yo creo que también fui ingenua, ¿no? O sea, yo lo vi desde una manera, pensé que Chile era muy diferente, que estábamos muy alejados de este fenómeno. Fuimos. Pero ¿Te lanzo mi hipótesis? Sí, dale. Yo creo que todo partió en Chile, así como la entrada del narco a todo color, y no tengo pruebas, solo es una hipótesis argumentativa, con el Paco Gate. Mi teoría es que esta idea de que nosotras crecimos en un mundo donde Carabineros de Chile era incorruptible es real, independiente de lo que pasó en dictadura, etcétera. Estoy pensando en la corruptibilidad del dinero cotidiano, de que en Argentina si tú le podías pasar unas lucas al Paco y no iba a pasar nada. Claro. Eso sí, yo vivía ahí, o sea, como es real. Acá en Chile esa cuestión era impensable. Hasta que, creo yo, el Paco Gate le demostró a los carabineros rasos que sus altos mandos se estaban forrando. Sí. Y
al mismo tiempo estaba llegando al narco, y yo me imagino esa conversación, todo pasa en mi cabeza, me imagino esa conversación tipo, mira, pues, yo te estoy aquí ofreciendo unas luquitas para que tú mires para el lado y mira lo que están haciendo tus jefes. Y a mi impresión es que eso fue parte también de la apertura tan radical que hemos visto en la última década. Porque efectivamente hay una pérdida de confianza y de nuevo, una pérdida en esta idea de que hay un hombre más grande arriba que me protege. Sí, yo creo que tienes razón, pues es muy probable que haya sido un elemento importante. Igual antes, claro, lo que pasa es que antes teníamos estos aislados, por ejemplo, igual pienso el primer cártel que hubo, que fue el primer cártel latinoamericano, que fue chileno, de Amanda Wassaf, ella también tenía protección de la policía, ¿no? Los pacos también la protegían, pero eran 2, 3, claro. un elemento muy aislado y que fueron fácilmente identificables porque además eran tremendamente ostentosos, ¿no? O sea, uno de ellos, que era el principal que ayudaba al cártel de los Wassaf, andaba todo el tiempo con ropa nueva, se compraba mansiones y según él se había ganado la lotería 5 veces, entonces era muy evidente que estaba vinculado con el narco. De nuevo, cuando empezaron a abrir las cuentas del Paco Gate, empezamos a ver, ¿en serio? ¿Cuántas propiedades? ¿Cuántos autos? Sí, pues. Y eso fue lo que se extendió después. Pues. Es por eso, pues yo siento que también cambió la cultura de la masculinidad al interior de Carabineros. Ojo, por supuesto tenemos una mirada extremadamente crítica a la masculinidad al interior de las Fuerzas Armadas, porque somos un país, que nosotras crecimos en dictadura, o sea, tenemos claro qué pasó ahí, ¿no? Pero estaba este otro elemento, que yo siento que también ha cambiado y que, o sea, estoy pensando en nuestros cabros, a los que tú y yo les hacemos clases, ¿no? Como cuáles son sus referentes masculinos hoy día, ¿no? Y lo difícil que es en este mundo, así que bueno. Por eso a mí me gusta mucho el tema de la música urbana, voy a volver con eso, porque creo que es muy importante que trabajemos con la música urbana actual, porque sí está mostrando una masculinidad un poco más sensible, o sea, por supuesto, ciertas canciones, ciertos grupos, o sea, ciertos artistas, no todos, pero hay varios artistas de la música urbana que están mostrando, incluso Pablo Chile ha tenido un cambio impresionante con respecto a la masculinidad, o sea, él parte siendo un matón, ¿no? Un gángster, y ahora es el gángster que llora, ¿no? Y Gianluca, que estuvo acá. Gianluca, por supuesto. Gianluca. Yo aquí me voy a meter en una editorial que no es mía, pero le voy a proponer a Muriel Riveros que te invites para hablar de eso específicamente. Sí, perfecto. La Muri dice que sí. Me encanta. Porque también con el Matías Hermosilla han hablado de eso, pero no se han metido básicamente en la masculinidad y en el cruce con el narco y la música urbana. Porque por supuesto que es algo que nos interesa más como radio universitaria y que tiene una facultad de arte, que tiene una tremenda escuela de música, música popular, así que hay harto que entrarle. Por ahora, les invitamos a que consigan, que lean, si les pareció interesante esta conversación. Está detonada por el libro Narcocultura de nuestra invitada Ainhoa Vázquez. Yo les recomiendo muchísimo que lo lean, además es un libro súper interesante, no es denso, es entretenido, a mí me resultó muy inquietante, pero bueno, son las cosas que uno le deberían estar preocupando en este tiempo, ¿no? Así que masculinidad precaria, valores y... violencia y espectáculos. Violencia y espectáculos, que se me salió corrido las letritas. Muchas gracias, Ainhoa, por venir. Muchas gracias, Anto. Nos estaremos viendo pronto. Nosotros vamos a la música y ya regresamos con más Comunicarte.